Nuevamente al curso del NanoDegree. En esta oportunidad vamos a trabajar con software de tipo manufactura, CAN, lo que es la computadora asociada a sistemas de manufactura. El aplicativo que vamos a conocer es VCarve Pro, que es el software que viene en conjunto con las máquinas del shop boot con la que vamos a trabajar. El trabajo que vamos a hacer o vamos a conocer es 2D, lo que se llama CAN 2D. Vamos a trabajar básico de taladrado, un cajeado y perfilado. Entonces, bueno, bienvenidos a este curso. Un pequeño introducción que es CNC. Las CNC fueron inventadas, desarrolladas en los años 50. Ya existían las máquinas de fresado de ejes, pero nunca se les había agregado un ordenador, una computadora. Y es cuando nace en Estados Unidos este primer control numérico controlado por una computadora. Especialmente fue subsidiado o pagado la investigación por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para desarrollar las hélices de los helicópteros de aquella época. Por la cantidad compleja que las curvas de doble curvatura que forman una hélice son muy complejas, entonces un control numérico podía fabricarlas en secciones, los moldes para poder fabricar posteriormente. Ok, dentro de la manufactura integrada por computadora, vamos a hablar del CAN. Hemos hablado, 3 cursos hemos tomado de CAD a través de SolidWorks, que es diseño asistido, y luego que ya se ha desarrollado la pieza, se manufactura, se fabrica por un proceso de asistencia del computador. Hay diferentes tecnologías que utilizan control numérico. Las impresoras 3D son equipos de control numérico, igual como las láser, como las fresadoras. Ok, ustedes lo que están viendo es un ejemplo del código G aplicado en una computadora, las coordenadas X, Y y Z. Luego tienes unas coordenadas C y B que son para el cuarto y quinto eje. De esta forma más o menos se vería un ejemplo de cómo se vería los pasos, las coordenadas de la herramienta cuando está mecanizando. El ejemplo que ustedes están viendo acá es un ejemplo de simulación en corte 2D. Este curso está enfocado justo en este desarrollo de trabajo de estrategias de 2D. Posteriormente vamos a tener un curso en 3D de shop boot, que es justo lo que ustedes están viendo. La coordenada me permite ahora hacer formas más complejas de curvas, que es el ejemplo que ustedes ven. Y también se va a añadir posteriormente un curso de 5 ejes con la máquina que tenemos de 5 ejes. Esto es un ejemplo de cómo funciona la simulación de un 5 ejes y posteriormente cómo trabaja el 5 ejes sobre una superficie. ¿Qué equipos poseemos para este curso? Poseemos una shop boot PRS Alpha de un espacio de 1,40 m por 1,20 m por 1,40 m, un espacio de tablero bastante amplio, una máxima revolución de luciles de 18.000 revoluciones. La configuración de trabajo es bastante rápida, dependiendo de la complejidad del corte. En este tamaño, lo más complejo podría salir en 1 hora, 2 horas. Tamaños demasiado complejos, piezas muy cortas, no muy complejas, podrían salir en media hora. Esto es un esquema de un trabajo de fresado 2 ejes y medio. Los diferentes tipos de uniones que se pueden fabricar con madera en 2 ejes y medio. Entonces, ¿con qué materiales podemos trabajar? Con AAA y MDF, que son los materiales que tenemos aquí disponibles para estas prácticas. Ejemplos a desarrollar. Aquí pueden ver ejemplos en 2 ejes y medio, desde ensamblaje de banquitas, bancas, mesas. Vean los elementos tan complejos, pero a la vez tan sencillos porque son manufacturados en dos ejes. Esto hay que diseñar previamente en SolidWorks, hacer los ensamblajes para poder hacer un análisis y posteriormente recortar. Aquí se ve cómo es la forma del ensamblaje y en la plantilla cómo sería la forma de corte. Uno del lado izquierdo de ensamblaje y uno es el ejemplo de cómo se distribuye las partes para cortar en el control numérico. Esto es otro ejemplo bien interesante de 2 ejes y medio, como con 2 ejes y medio se puede hacer este corte de un mueble que es transportable y se guarda tipo maletín. Este mueble pareciera que tiene curvaturas bastante complejas, pero en realidad están seccionadas
en varias partes y permitiendo que se pueda doblar el MDF o el AAA o la madera en este caso, permitiendo estas formas tan interesantes. De igual forma se pueden hacer construcción también para la parte de arquitectura, desarrollar mobiliarios, muebles o estructuras de vivienda por ensamblaje. Y aquí finalmente a través de uniones prefit, cómo se puede obtener el producto. Moldes también se pueden mecanizar aluminio o nylon, y a través de estas piezas se pueden hacer estampados, igual como también decorativos de exteriores de edificios en aluminio, como fue el caso del auditorio. Lo que ustedes están viendo o han visto en el auditorio, esas formas que ustedes ven en los paneles, fueron construidas en un control numérico a un equipo muy parecido a esta, y así fueron como se construyeron y se fabricaron, se manufacturaron esos pequeños agujeros dentro de los tableros de melamina. Lo igual también sirve para fabricar moldes con aluminio, moldes muy básicos. Observen simplemente con un molde de fresado se puede hacer cemento, y con cemento moldes para simular piedras y hacer caminerías. Conociendo un poco nuestro software, que esto es lo que ahora vamos a trabajar, por favor vamos a abrir todos nuestro software VCarve para dar inicio al trabajo de VCarve. Ok, vamos a trabajar de forma básica, les voy a enseñar los elementos más básicos. Es muy parecido a trabajar como un AutoCAD, porque vamos a trabajar con vectores. Aquí no diseñamos, sino ya importamos en realidad la pieza, pero por ahora les enseño a cómo trabajar con el VCarve. Vamos a crear primero un nuevo archivo, vamos a hacer aquí clic en crear archivo, y ahora vamos a configurar nuestro material. El VCarve va a configurar no solamente las estrategias de corte, sino también tenemos que configurar el material con el que vamos a trabajar. El punto rojo que ustedes ven aquí en la parte inferior es el punto 0 de máquina. Por lo tanto, esto lo que quiere decir que aquí es donde se posiciona la herramienta, y a partir de aquí es que se va a dirigir para hacer todos los cortes de los diseños que ustedes hagan, y posteriormente cuando termine se va a regresar. Él aparece aquí para ustedes guiarles. ¿En qué sentido? El ancho máximo, sabemos que en el eje Y del equipo es 120 milímetros, por lo tanto en el Y no podemos decirle que son 2000 milímetros, porque el ancho no lo tiene. Es más, puede causar un error o una colisión en el paso de la herramienta, porque lo máximo son 1200. Entonces, si queremos trabajar con un tablero lo suficientemente grande, lo máximo sería 1200. Si tengo retazos también, si mi retazo es de 50 por 80, simplemente yo le puedo decir que es 50, en este caso 500 milímetros por 800 milímetros, son 50 centímetros, y estos son espacios, áreas de trabajo. Ahora lo máximo, como les he dicho, 1200 por 2400. Este es un tablero, son los tableros estándar que nosotros tenemos acá, con los que podemos trabajar. Luego tenemos posteriormente el espesor. Es muy importante indicar el espesor. Hay espesores que van desde los 10 milímetros, 12, 15, 18, 19, 20, 25 y 30, todo dependiendo. Nuestros espesores con los que trabajamos comúnmente oscilan desde los 12, 15, 18, 19 milímetros en algunos casos. Entonces tenemos esa variedad. De todas formas, con un vernier podemos medir el espesor para estar seguro. Siempre mantengamos que el punto 0 esté arriba del material. Eso es para la configuración de la herramienta de los seteos. Vamos a trabajar en en milímetros, y posición del origen, como les había comentado. Miren, esto es porque si la herramienta está ubicada en la parte inferior, o en el lado izquierdo de la coordenada X, o en el lado derecho del Y, o está en sentido X, hay que dejarla tal cual como está, porque esa es la configuración que está en el equipo. Y le decimos finalmente aceptar. Con esto hemos configurado ya nuestro espacio de trabajo y los materiales, aunque el material, la dimensión de material. Normalmente lo que se hace es importar. Aquí lo que hacemos es importamos
una imagen de vector. Esa imagen de vector tiene que estar trabajada en SolidWorks o Inventor o en AutoCAD. Preferible que se haga un software paramétrico porque ya viene a escala a 1:1 a la medida indicada. Se guarda en DXF. SolidWorks tiene mejor estructura para guardar archivos de extensión. Lo exportan a un DXF y ese DXF lo pueden importar como un vector y descargarlo para poder trabajar las estrategias. Como no tenemos nada por ahora, solamente vamos a trabajar unos vectores muy básicos. Muy importante aquí es fijar la lámina. La lámina se fija por medio de pernos. Nosotros vamos a simular esos pernos o vamos a hacer unas marcas donde van esos pernos. ¿Por qué es importante? Vamos a hacer el dibujo círculo. Aquí colocamos el diámetro. Las herramientas que tenemos, hay que ver el tipo de diámetro. Hay unas herramientas que son de 6,35 milímetros. ¿Por qué no colocamos inferior o un milímetro, 2 milímetros? Porque cuando crea la estrategia, el sistema cree que si el diámetro de la herramienta es de 6,35 y el diámetro de dibujo es de 5, la estrategia que se quiere hacer ahí, que es abrir un agujero de taladrado, no va a detectarlo porque cree que hay un error y por seguridad él simplemente no lo hace. Por eso hay que colocar de diámetro el diámetro de la herramienta. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar es de un diámetro 6,35. Por eso le colocamos 6,35. Y ahora me acerco a las esquinas. Puedo decirle aquí, un ejemplo acá, aquí y aquí. Estoy usando todo este tablero y voy a fijar. ¿Eso para qué? Para que cuando yo haga mis estrategias, yo sepa que ahí yo no voy a colocar ningún elemento, ningún dibujo para evitar que por ahí pase la herramienta y haga una colisión con el tornillo que yo he colocado ahí. Le digo ya cerrar y ya tengo mis 4 puntos. Eso me ayuda a fijar. Yo también puedo fijarlo por el centro de la lámina, todo dependiendo de mi dibujo, del vector que coloque, y ahí yo veo el espacio y puedo fijar. Ahí es importante asegurar, cuando son elementos muy complejos, asegurarlo fijamente con un tornillo. Como no tenemos vector, vuelvo y repito, vamos a dibujar el nuestro, simplemente un ejemplo para nosotros. Digo cerrar, un doble clic para mover. Simplemente esto es un ejercicio básico. Entonces vamos a acercarnos acá, hacemos zoom con el scroll, mantenemos el scroll hundido para mover y posteriormente hacemos otro rectángulo interior más pequeño, delgado, de esta forma. Le decimos escape. No hay medidas, no se preocupen por las medidas, simplemente estamos trabajando en esto. Ok, aquí hay algo interesante para continuar. Los prefit, nosotros utilizamos lo que se llama redondeos. Es importante crear este tipo de prefix de cabeza de fémur o tipo T, porque cuando se ensamblen de radio 6, si la herramienta es 6,35, sería 3,18 aproximadamente de radio, porque esto es lo que la herramienta va a entrar. Miren cómo creo. La herramienta entra solamente la mitad, o el radio de la herramienta entra y corta. Esto es ¿para qué? Para hacer más fácil el ensamblaje. Miren, si me posiciono en la parte superior, puedo tocar, hacer clic, deshacerlo. Y ahí está. Solamente en el ejercicio lo vamos a hacer, lo vamos a indicar. Simplemente lo estoy colocando para indicarlo. La herramienta, selecciono luego todo. Es muy importante seleccionar todo el dibujo y decirle unir los vectores. Hay que unir. En este caso los vectores ya están unidos, pero cuando ustedes importan, los vectores están uno por otro, están separados, no están unidos como este. Es importante que estén unidos. ¿Para qué? Para que cuando yo haga clic a alguno de los vectores y haga mi estrategia de trabajo, la herramienta entienda que tiene que ir por toda esa línea vectorial. Entonces, por eso es importante unirlas. Ok, ya posteriormente, teniendo esto, aquí tengo unas otras herramientas que son bastante interesantes, como recortar, fundir algunos vectores si son necesarios,
Esto es algo muy conocido, muy parecido a Inventor, a SolidWorks, a AutoCAD. Esta herramienta también puede escribir, hacer dibujos o incluir mapas de bits también, pero esto es para 3D. Muy bien, lo que más me importa aquí es enseñarle a ustedes las estrategias, y la primera estrategia con que se inicia es la de taladro. ¿Por qué? Porque vamos primero a taladrar o vamos a hacer unas pequeñas muescas de estos huequitos que están aquí. Ahora, esto hay que seleccionar. Entonces, yo con Shift hago y voy y selecciono mis circunferencias. Puedo hacer también barridos y ahí están. Mis 4 circunferencias están seleccionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora le estoy indicando a la estrategia de taladro que ese es el vector con el que yo voy a trabajar. Ahora, la profundidad no va a ser una profundidad muy profunda, porque simplemente yo voy a marcar para indicarle que ahí voy a colocar mi tornillo. Entonces yo simplemente le digo que es 2 milímetros. Aquí luego le digo seleccionar mi herramienta. Es muy importante la herramienta que seleccione. Tengo, se los voy a mostrar en clase, las herramientas de corte descendiente, down cup y up cup, que es descendiente, ascendiente, y strain, que son herramientas planas. Eso se los voy a mostrar físicamente de qué se trata. Vamos a seleccionar la up cup. Para ver, down, aquí, strain, perfecto, up cup. Entonces, up cup, ya sé que el diámetro es 6.35, vamos a configurar aquí, 6.35 es el diámetro de mi herramienta. La profundidad, el paso que se coloca normalmente es de 50%. No, aquí aceptar, no, seleccionar, OK, 6.35 del 50%. La velocidad, ¿esto qué quiere decir? Esto es la velocidad del paso. Parámetros de corte es que él va a profundidad. Este es el corte de profundidad. 3.117 milímetros, así que va a usar casi la mitad de la herramienta. Si la mitad de la herramienta va a entrar en el material y va a retirar material, esa es la cantidad de material que va a retirar con respecto al diámetro de la fresa. Nuestra recomendación, como esto es madera, puede estar en 50 o en su defecto a 45%, que es lo recomendable. Y miren, el paso va a ser de 2.8 milímetros de corte. Luego viene avances y velocidades. Esta es la velocidad de lucil, la velocidad de giro por revolución de la herramienta. El equipo puede trabajar hasta 18.000, pero el fabricante recomienda que para madera sea de 12.000 revoluciones. Hay una tabla, hay un shift blow que podemos verlo, donde podemos ver si es la velocidad adecuada. El equipo trabaja de pulgadas por minutos, entonces eso también lo vamos a ver en el shift blow, en el calculator. De todas formas, lo dejamos que la velocidad de avance, como está a 180, y velocidad de bajada es la velocidad con que baja en Z. Esta velocidad de avance es la velocidad con el eje X y Y, cómo se desplaza esa velocidad, y esta sería la velocidad de descendencia, cómo desciende y asciende la herramienta. Como no tiene un intercambiador, simplemente lo dejamos de esta forma, le decimos aplicar y aceptar. Esto ya queda guardado por defecto, que nos va a servir para las otras estrategias. No vamos a hacer taladro intermitente porque no vamos a abrir un hueco profundo. El taladro intermitente me es muy útil para entrar y salir y sacar de la herramienta la viruta que queda acumulada. Entonces él entra de forma de taladrando y sacando y taladrando y sacando. Lo vamos a dejar apagado y le vamos a decir calcular. Miren, él aquí acaba de calcular, miren las líneas rojas. Aquí está la herramienta en el punto 0. Viene, él hace una muesca aquí, posterior una aquí y otra aquí. Y regresa nuevamente al punto 0. Entonces ya tenemos nuestra estrategia. Esto vamos a decirle aquí cerrar. Ya tenemos una de nuestras primeras. Vamos a verificar acá que esté todo muy bien. Que el espesor es 25 milímetros. Perfecto. Esto es muy, muy importante tener claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a indicar a ustedes la profundidad de corte. En el taladro, si vieron, si hacemos doble aquí en taladro es 2 milímetros, no hay una profundidad
total del material, por eso se queda aquí. Y ahora, ¿cómo comenzamos? Lo primero, o cómo es la técnica para comenzar. No se trabaja con perfil, no. Recortar esto y después, posteriormente, hacer un cajeado, no. ¿Por qué? Porque si yo hago primero un perfilado y después voy a un escajeado, la herramienta está haciendo una fuerza sobre el material. Por ende, ese desplazamiento, esa fuerza puede hacer que las pestañas con que están unidos el perfilado se puedan partir y pueda dañar la herramienta y dañar el trabajo que estoy haciendo. Por eso se recomienda que se comience todo trabajo de mecanizado en 2 ejes y medio, se comience de adentro hacia afuera. Todo lo que sea cajetín, cortes pequeñitos de adentro y finalmente los cortes finales. Entonces, vamos a hacer cajeado. No se asusten con lo que están viendo, yo les voy a ayudar acá. Ok, el cajeado puede ser o todo o una parte, porque probablemente lo que necesito es una cierta profundidad específica, porque no necesito pasar por todo el material. Yo le puedo indicar que sea 15. Ahí, entonces, pero, hay algo importante. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? Este vector. Ok, lo tengo aquí señalado. Como les dije, puedo decirle que sea 15 cajeado. Esto lo puedo modificar después, si lo necesito, que pase la herramienta. Voy a seleccionar mi herramienta y le digo que es el outcop, que era el que ya teníamos ya definido. Miren que mantiene los mismos parámetros. Le decimos aceptar y aquí hay algo muy importante, las pasadas. Ok, esto que ustedes ven acá es un corte lateral o un corte del perfil del material. ¿Se acuerdan que era de 25 milímetros? Bueno, él aquí por defecto coloca que la herramienta va a pasar linealmente 60 veces. Esto es demasiado tiempo. Para una madera suave como la que vamos a utilizar, 5 pasadas es suficiente definir. Y miren, él va a penetrar 3 milímetros y a partir de 3 milímetros va a comenzar a cortar todo el vector hasta terminar y luego profundiza otros hasta 6 milímetros y así sucesivamente cada 3 milímetros. Entonces le digo aceptar. Ya tengo mi herramienta, ya tengo las pasadas, las cuántas veces voy a bajar, 5 veces. Yo no bajo, ¿por qué no bajo completo todas las 25 milímetros? Porque eso sería forzar mucho la herramienta porque estaría pasando por sobre mucho material. Por eso es que se corta poquito a poco, como lonjadas, como la mantequilla, se va cortando poco a poco para que la herramienta no sufra. Eso tiene que ver con el sufrimiento de la herramienta. Ok, tengo 2 tipos de cajeado. Observen, cuando coloco compensado es que comienza desde adentro y comienza a hacer como una especie de círculo o tramado que hace especie de zigzag. Preferible el tramado. Los compensados pueden ser útiles en ciertos momentos, pero el tramado me permite pasar de esta forma. Y ya lo vamos a ver en la simulación. Luego también el ángulo. Yo puedo decirle ahorita tiene un ángulo de 90 grados, pero yo puedo decirle que tenga 45 grados, 30 grados, 60. Yo puedo hacer eso. Y una tolerancia al cajeado es que se hace siempre una prueba antes de mecanizar para ver el cajeado si está a la medida que queremos, porque se puede compensar la madera. Acuérdense que la madera absorbe humedad, por lo tanto puede cambiar las dimensiones y la madera que tal vez hayan comprado ayer y esté muy húmeda y hoy en día está seco y ella se ha expandido más. Entonces esto es una compensación de tolerancia. Pero primero se hace una prueba, se mide para ver tal y se compara con el CAT. Si el CAT dice 40 y ahora dice 41.2, entonces se compensan esos 0.2 milímetros aquí para que quede exactamente en 40. Ok, la entrada es muy importante, la entrada de rampa. ¿Por qué? Porque la herramienta entrar de forma vertical, esto puede ser perjudicial para el centro de la herramienta. El punto centro de la herramienta, la velocidad en el centro es 0. Entonces lo que puede pasar es que colisione la herramienta cuando entre, porque en el centro no hay velocidad, es alrededor de la herramienta. Entonces se recomienda que siempre entre de forma de rampas. Observen la figura que se ve como la herramienta es una especie de zigzag. Es para que entre por el lado lateral de la herramienta.
Si ustedes han visto un choque en un auto frontal, un carro cuando choca de frente, toda la parte se retrae, se contrae fuertemente, a diferencia cuando es un choque lateral, que más bien el impacto, la fuerza cinética se distribuye y no se ve tan afectado el auto. Es lo mismo que pasa con una herramienta. Si una herramienta entra de frente, es una colisión muy frontal y especialmente por el punto del centro, que es una velocidad cero. Entonces se coloca en rampa y a unos 20-15 milímetros de distancia del centro del eje, esto es recomendable. Y con esto que acabamos de hacer, hemos creado nuestra segunda estrategia de corte y le decimos calcular. Y observen, aquí está lo que les decía, la estrategia. Miren la estrategia de zigzag. Esta estrategia hace que sea muy lento el mecanizado. ¿Se acuerdan lo que yo les he dicho? Aquí hacemos doble clic y les podíamos cambiar el ángulo, los grados. Bueno, aquí les decimos que sea 90 grados. Miren cómo cambió. 90 aceptar y cambiar la estrategia. Esto es mejor porque se aprovecha mejor la velocidad y la herramienta no tiene que frenar en el último paso, espacios tan cortos, sino más bien espacios más alargados. Entonces, y observen cómo entra también acá esta figura. Miren cómo entra la figura aquí, porque quiere decir que está haciendo el corte que le indicamos del radio pequeño. Ok, finalmente le digo cerrar y vamos aquí a la pestaña nuevo porque nos falta, miren cómo se ha creado la estrategia sobre el vector. Y finalmente el perfilado. Perfilado es nuestra última trayectoria. Le hacemos clic y tiene lógica que si yo voy a extraer esa pieza, yo tengo que pasarlo hasta 25 milímetros, pero yo no me voy por los 25. Mi máquina tiene una cama, lo que se llama una cama de sacrificio. Esa cama se sacrifica para que la herramienta pueda pasar por lo menos 1,5 milímetros más, entonces le sumo 26.5 para que la herramienta termine de pasar y el material de abajo sea que se va a sacrificar esto con respecto al corte. Entonces, y para que pueda pasar el corte y terminar ya de fresar la pieza. Voy y selecciono mi herramienta, que es la que ya está trabajando, el UpCup. Veamos que tenga los mismos parámetros con los que dejamos, si son los mismos exactamente. Decimos aceptar. Las pasadas, 106 pasadas, esto tardaría una eternidad. 0.25 milímetros por pasada. Sí, tiene que pasar alrededor de ese vector y lo que va a bajar a ser solamente 0.25, 106 veces. Esto es demasiado. Ya sabemos que con 5 pasadas por el material, definir mejora un poco mejor. Aunque son 5, es preferible aquí mejor 6 para que no se esfuerce tanto la herramienta. Le decimos aceptar. Ya tenemos nuestro material, herramienta y las pasadas. Ok, esta es la parte interesante porque observen cómo cambia en la gráfica. Si yo le digo por fuera, miren, la herramienta es que está por fuera del vector, o si digo por dentro, dentro del vector. Ustedes dependen de lo que necesiten. Si ustedes saben cuál es si el perfil no es algo que les interese a ustedes, entonces si no es lo más importante del cajeado, bueno, un pase por dentro. Claro, todo depende. Si ustedes ya saben cuál es la dimensión de la herramienta y quieren compensar esa dimensión, ustedes tendrían que hacer este dibujo un poco más grande para compensar el diámetro de la herramienta, porque va a retirar un material. O lo otro sobre el vector, que el radio del vector va a estar uno hacia un lado y el otro hacia el externo. Comúnmente es hacia afuera y también él compensa las holguras, o sea, hace un pequeño corte, por lo mismo que se hace con el cajeado. Para ver, esto de hacer un pase por separado, esto es normalmente cuando son materiales que quedan con muchas virutas, así la madera que tiene demasiadas hilos, filamentos, y si le haces una última pasada, esta última pasada la puedes hacer con una separación para eliminarlo, es como para acabados. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿se acuerdan que les estaba hablando de comenzar de adentro hacia afuera? Ok, aquí están las lengüetas. Porque si ustedes cortan todo esto y la herramienta llega hasta el final
y no tiene una lengüeta, la misma presión que está ejerciendo la herramienta sobre el material puede hacer que él se mueva y toque, pegue sobre la herramienta y esto se golpee, dañando la herramienta y dañando el trabajo que ustedes ya habían hecho. ¿Yo qué puedo hacer para que no se mueva? Agregarle unas lengüetas. Estas lengüetas, miren la figura, aquí hay una longitud que le puedo indicar. Yo le puedo decir que sea 10 y miren el grosor. Ahora, el grosor es con respecto a lo que estoy diciendo, porque miren, yo acabo de decirle que el espesor del material no es 25 sino 26, con el sentido de que la herramienta penetre y pase. Entonces, si es 26, si mi espesor de material es 25 y le he agregado 1,50, aquí el grosor real no sería 6,50, sino sería, si le restamos 1, estamos hablando que es de 5 milímetros. Que 5 milímetros está bastante bien de espesor para la lengüeta. Y finalmente, si no quiero que sea rectangular, que sea como un triángulo, le digo que sea de forma en 3D. Eso evita que no tenga tanto material, porque el problema en la lengüeta es que tengo que cortarla con mucho cuidado y después lijarlas, porque tengo que retirarla del material. Y esto, las creaciones de 3D me permite que sea un poco menos del material. Mantiene el mismo grosor en la punta mayor y la misma longitud, solo que se vería menos material. Y finalmente le digo calcular, él me da un error, él me dice, epa, tu espesor de material es 25, pero estás diciéndole que es de 26,50, pues porque él está creyendo que hay un error, ustedes le van a decir que no, aceptar. Perfecto, y ahora puedo ver, yo puedo girar con aquí con mi botón izquierdo, puedo girar mi tablero, miren, ahí está mi tablero y miren las estrategias de corte. Entonces me puedo acercar, aquí botón del scroll, si lo mantengo hundido, miren ahí mis estrategias. Cajeado, perfilado y para hacer unos pequeños agujeros, que sí de al taladro. Entonces yo le puedo indicar ahora, puedo hacer una vista previa. Si voy acá a vistas previas, voy a bajar un poco la velocidad y le digo presentar todas las trayectorias. Y miren ahí, fue muy rápido. Vamos a decirle reiniciar, presentar todas las trayectorias. Vamos a reiniciar para ver. Ok, la velocidad ya un poco menor. Reiniciar. Doy aquí, clip. Vamos a ver. Reiniciar, previa trayectoria, presentar todas las trayectorias. Ya creo que está muy lento, disculpen. Le digo aquí reiniciar. Presentar todas las trayectorias. Parece que reiniciar. Bueno, es bastante... La pieza es pequeña también y es un tablero bastante grande, pero bueno, ahí está. Puedo ver un previo, ahí se ve mejor. Y observen cómo realizó el cajeado. Me faltó algo aquí. Sí, me faltó agregarle las lengüetas. ¿Por qué es importante esta previsualización? Porque ustedes pueden ver qué va a pasar antes de enviarlo al equipo. Como por ejemplo, a veces pasa este error. Creí que le agregué las lengüetas, estoy viendo que no, entonces voy a mi perfil y le tengo que decir editar sección. Y aquí voy manualmente y agrego mis lengüetas. Aquí están las lengüetas que me parece que sean necesarias. Le digo cerrar y posteriormente, ahora sí calculo, aceptar. Si me acerco, le voy a decir reiniciar y presentar todas las trayectorias. Ahí está mi cajeado y observen las lengüetas. Entonces, esto es el curso, este es lo básico que necesitamos. Este va a ser el examen de entrada. Vamos a hacer este modelo simple con todas sus trayectorias. Entonces, bueno, bienvenidos a este curso de CAM. Esperamos que vean este video, puedan practicarlo. Pueden venir, por favor. Les pido que vengan al laboratorio para yo instalarles el software con la licencia original.
se instala muy rápidamente y esto pueden practicar en sus casas antes de venir a la clase de mecanizado con Shop Boot 2.6.5. Muchas gracias. Quien le habla, el profesor Juan Carlos Chávez.